En este video se explicará el funcionamiento de un láser y sus aplicaciones en el ámbito tecnológico. Veamos primero su definición y en menor medida los aspectos históricos del mismo. Un láser es un dispositivo de tal forma que emite un haz de luz monocromático, es decir, la longitud de onda de la luz es única o en un ancho de banda muy angosto del espectro electromagnético. Para entender el funcionamiento fundamental de un láser, se necesita comprender la teoría electromagnética, puesto que la luz es una onda electromagnética, y además se necesita tener conocimiento de la mecánica cuántica. El nombre láser proviene del acrónimo inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, es decir, luz amplificada por emisión estimulada. Hoy en día, los láseres son muy conocidos. Estos se aplican en diversos ámbitos que analizaremos más adelante. La creación del láser se remonta a los años 50, con la creación de un dispositivo llamado máser, que permitió hacerle mejoras, como por ejemplo la emisión continua de luz en el aparato, para crear lo que hoy conocemos como láser. El primer láser fue debido al físico estadounidense Theodore Maiman en 1960. A partir de ahí, comenzó una carrera tecnológica para aprovechar al máximo el potencial de esta nueva herramienta. Una famosa aplicación de esta nueva tecnología es en los discos compactos, solo por mencionar un ejemplo de la utilidad de este tipo de herramientas. Al ir entendiendo la naturaleza discreta de la materia compuesta por átomos elementales y moléculas, la curiosidad del ser humano hacia la comprensión profunda del átomo iba creciendo. Nos dimos cuenta que a temperaturas altas los metales cambiaban su color. Por lo tanto, los espectroscopistas se dieron a la tarea de hallar todo el rango del espectro electromagnético para un amplio conjunto de materiales, y se descubrió que los elementos emitían luz en bandas discretas. Además, se descubrió que bajo ciertas condiciones, la luz era capaz de arrancar electrones de algunos metales. La física clásica era incapaz de explicar en detalle la naturaleza fundamental en estos experimentos. Se necesitó nueva física que los explicara. Esta nueva física nació de la propuesta de Max Planck, de que la absorción de la luz se da solo para ciertos valores de energía por parte de los átomos. Nació entonces el campo de la mecánica cuántica. En vista de explicar las observaciones anteriores, se necesitó entender la interacción de un átomo con el campo electromagnético, y de este estudio se comprendió en gran medida la emisión y absorción de la luz de un átomo. Esto promovió el estudio de crear un sistema que emitiera luz en forma coherente y no de forma desfasada y aleatoria como lo hace el bombillo de la casa. Antes de analizar el funcionamiento de los láseres, veamos cómo interactúan los átomos con la radiación. Se sabe que la materia interactúa con la radiación mediante tres procesos: absorción, emisión espontánea y emisión estimulada. El proceso de absorción se refiere a que el átomo puede aumentar su energía mediante la absorción de un fotón. La emisión espontánea se refiere a que un átomo, estando en un nivel de energía excitado, puede decaer a un nivel de energía más bajo, emitiendo espontáneamente un fotón. Y por último, la emisión estimulada se refiere a que un fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel inferior, emitiendo un fotón idéntico al primero. Cabe destacar que la emisión estimulada de los átomos emite los fotones en la misma dirección que la onda de luz incidente. Consideremos al medio activo del láser interactuando con la radiación. Pueden ocurrir dos procesos: absorción o emisión estimulada. La emisión estimulada es lo que permite al medio amplificar la luz y lo que le da a la luz su coherencia. Para que sea posible amplificar la luz, es necesario que haya más átomos en un nivel superior de energía que en el inferior. A esto se le llama inversión de la población. Este es el principio de los láseres.
Si la frecuencia de transición entre los niveles pertenece al rango visible, el proceso se le llama Light Amplification by Stimulated Emission o láser. Propiedades de los láseres. La radiación de los láseres se caracteriza por ser monocromática. La luz emitida por el medio activo corresponde a una sola frecuencia o longitud de onda característica. Por su coherencia, se refiere a la fase de la luz de onda. Si la diferencia de fase entre dos ondas de luz es nula, ya sea en el espacio o en el tiempo, se habla de coherencia espacial o temporal, respectivamente. Direccionalidad. La luz emitida por el medio activo tiene una única dirección, es decir, los fotones emitidos no tienen una dirección aleatoria, como en el caso de los bombillos de los hogares. Y por último, el láser tiene un brillo asociado que es convencionalmente más alta en varios órdenes de magnitud a fuentes convencionales. Descripción cuántica del láser. El principal mecanismo para el funcionamiento de un láser es la emisión estimulada, y para que ocurra esto, la población de átomos en estado excitado debe superar a la población de átomos en el estado base. En un láser de neón-helio, esto se logra haciendo pasar una corriente eléctrica sobre el medio activo. A consecuencia de esto, los átomos de helio se excitan a un estado de mayor energía llamado estado metastable, y muchos átomos de helio se apilan en este estado metastable, es decir, los átomos en este estado no pueden perder energía mediante emisión espontánea debido al principio de exclusión de Pauli, y por ende forman una inversión de población respecto a los estados fundamentales del helio. Luego, estos átomos de helio colisionan con átomos de neón, excitando a los átomos de neón. Este es el mecanismo primordial para que haya una inversión de población en un láser de helio-neón. Luego, las emisiones estimuladas en el neón durante las transiciones entre los estados causa un haz de luz muy coherente y muy monocromático. Aplicaciones. Tecnología LiDAR. LiDAR es una tecnología que utiliza pulsos láser para la creación de un mapeo que brinda información sobre la superficie terrestre y otras propiedades. Esta tecnología mide las diferencias de tiempo que tardan las ondas reflejadas en alcanzar el detector, y a partir de ahí se construye la distribución especial de los objetos del medio. La tecnología LiDAR se aplica en forma aerotransportada para modelar inundaciones contaminantes. Esto lo hace ya que el sistema puede detectar partículas en el medio. Además, se aplica en la exploración petrolera y la arqueología. La tecnología LiDAR se aplica en el mapeo terrestre para la modelación de la arquitectura, la geología. En geología, LiDAR es capaz de detectar fallas y levantamientos en la superficie terrestre. También en la tecnología de la meteorología, mediante el análisis de composición y estructura atmosférica de nubes y aerosoles. En el campo de la meteorología se desprenden varios tipos de tecnología LiDAR. Elastic Backscatter LiDAR. Este tipo se utiliza en el estudio de aerosoles y nubes. Differential Absorption LiDAR. Permite el estudio de la concentración de diversos analitos. Raman LiDAR. Esta herramienta en meteorología es útil ya que permite la medición de la concentración de gases. Doppler LiDAR. Se utiliza para medir la velocidad del viento. Por último, la tecnología LiDAR es también aplicada en la navegación. Esta se ha implementado como sistema guía para vehículos autónomos. La rapidez y precisión del escaneo permite una pronta respuesta que a su vez facilita modificaciones oportunas de las trayectorias del vehículo.